Ok. Ok. Listo, entonces voy a Bueno, empezar. Por favor, inhabiliten sus micrófonos para que no haya interferencia. Y cuando vayan a participar, cuando quieran preguntar o participar, por favor, alza la mano, habilita el micrófono y participa. Y cuando termine de participar, inhabilita nuevamente el micrófono. ¿Listo? Ah, listo. Listo, entonces Listo. inhabiliten los micrófonos, por favor. ¿Cómo se habilitar? Ay, se me hace grande. Sí. Pero le Tengo que contestó sacar Juan. mi papá ahí. Listo, entonces voy a empezar. Hoy vamos a hablar de la época del imperialismo y hasta antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, para que ustedes históricamente vamos a hablar del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, es decir, hasta 1914. ¿Bien? Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo o en Europa, más sobre todo en Europa, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX? Entonces, en esta sesión, la idea es que ustedes aprendan cuáles fueron los motivos o cuáles fueron las causas que llevaron o que impulsaron la expansión colonial de Europa hacia lo que después se va a llamar el tercer mundo, es decir, los países de América Latina, Asia y África. Ver los efectos o las consecuencias positivas y negativas del imperialismo en el mundo. ¿Sí? Por favor, inhabiliten micrófonos. Los que tienen micrófonos habilitados, por favor, inhabilitenlos. ¿Listo? Además, vamos a ver cómo hicieron los principales conflictos entre las potencias imperialistas. ¿Listo? Los que tienen Bueno. micrófono desactivo. Los que tienen micrófonos, por favor, deshabilítenlo para que no haya interferencias. Jensi, Lady, Juan Yulitza. Camilo, ¿sí? Ahí inhabiliten los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces sigo. Además, durante la sesión vamos a mirar cuáles fueron como las rivalidades que llevaron a la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar. Voy a empezar con el concepto de colonialismo, ¿sí? El colonialismo es una forma de relación internacional entre varios países. Me explico. El colonialismo es un tipo de relación internacional. Hay diferentes tipos de relaciones internacionales. Uno de esos tipos es el colonialismo, ¿sí? Que tiene unas características particulares. Un país altamente desarrollado, que se le llama metrópoli, y una serie de países poco o nada industrializados que se les llama colonias. ¿Listo? Entonces, cuando en el mundo hay países que son metrópolis altamente desarrolladas o altamente industrializadas y países poco o nada industrializados que se convierten en colonias de estas metrópolis, se denomina colonialismo. ¿Me hice entender? Bueno. Entonces, la segunda revolución industrial entre 1870 y 1914 aportó una oleada de innovaciones tecnológicas que vimos la semana pasada. Es decir, esa segunda revolución industrial provocó una oleada de innovaciones tecnológicas que hicieron que los países se diferenciaran tecnológicamente y se diferenciaran económicamente. Entonces, por un lado, países altamente desarrollados y por el otro, países poco o nada desarrollados
en términos tecnológicos. ¿Listo? Ok. Ese desarrollo tecnológico se ocurrió de la mano, de manera simbiótica, con el desarrollo de los transportes y de las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, la máquina de vapor no solamente revolucionó la fábrica con las máquinas de vapor, los telares y las hilanderías de las que hablábamos la semana pasada, sino que además permitió la invención de la locomotora a vapor. Y eso revolucionó el transporte nacional en Europa, o sea, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, y posibilitó la revolución de las comunicaciones. Pues porque ya no se necesitaban mensajeros que se demoraban semanas o meses llevando una carta, ¿sí? Sino que ya se demoraban días o semanas usando la locomotora a vapor para transportar esa correspondencia. ¿Sí? En ese contexto de desarrollo industrial se debe entender el colonialismo que otros llaman imperialismo. ¿Sí? Ok. Para algunos autores, imperialismo y colonialismo se utilizan como sinónimos. ¿Sí? Y lo hacen para referirse a la expansión territorial de las potencias mundiales o de las potencias industriales europeas a partir de 1870. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Laura Viviana, ¿me estoy haciendo entender o está perdido? El que esté perdido, alce la mano. Me disculpan, esa es mi perrita. ¿Sí? ¿Vuelvo otra vez? ¿Vuelvo a explicarlo otra vez? Yulitza, ¿vuelvo a explicarlo? ¿Sí? Ok. Entonces, la revolución industrial tuvo como consecuencia la expansión territorial de las potencias que experimentaron esa revolución. ¿Qué potencias experimentaron esa revolución? Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal. Y esas potencias, pero sobre todo Inglaterra, esas potencias, gracias a ese desarrollo industrial tecnológico, pues desarrollaron su economía, se convirtieron en superpotencias, en metrópolis, y eso les dio la posibilidad de expandirse territorialmente a territorios de África, Asia. España ya estaba en América Latina. ¿Me hago entender? ¿Sí? Listo. Ahora bien, el resultado de esa expansión de estas superpotencias fue la formación de extensos imperios. Entonces, el Imperio Otomano, prácticamente la mitad de Asia. El Imperio Británico, con territorios en América, perdón, ya en América no, con territorios en África y en Asia. ¿Sí? Ahora bien, ¿eso en qué se traduce en las relaciones internacionales? Estados Unidos participa como colonia de ese desarrollo industrial, pero se independiza rápidamente. Ya para 1872, Estados Unidos se va convirtiendo lentamente en una potencia económica, luego de su independencia. ¿Sí? Esta revolución industrial modificó las relaciones de poder entre las potencias dependiendo de qué tanto desarrollo industrial tenía cada potencia. Inglaterra, que fue la cuna de la revolución industrial, entró en un periodo de crecimiento moderado, mientras que los Estados Unidos empezó paulatinamente a superar a Inglaterra. ¿Sí? Es el periodo de la invención de la bombilla por Thomas Alva Edison. ¿Sí?
es la época en que Estados Unidos construye su red ferroviaria con la máquina de vapor. Aparece la industria del acero y la familia Rockefeller. ¿Sí? Empieza la explotación. Profe, Sí, una pregunta. sí. Dime, Profe. dime Isabel. Aquí, bueno, yo más o menos entendí. Y o sea, ahí nacen nuevos grupos o clases sociales en esa revolución, Claro, o ya estaban creadas. no, acuérdate que en la revolución industrial crea la burguesía, que ya existía desde antes, pero consolida la burguesía, ¿sí? Y de esa revolución industrial nace el proletariado. En Inglaterra, luego en Estados Unidos, ¿sí? ¿Me hago entender? Listo. Entonces, en Alemania, ¿qué está pasando? Alemania fue otra potencia que se benefició de esas transformaciones económicas que provocó la revolución industrial, ¿sí? Pero diferente a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué diferencias? Una, es cercana, o sea, territorialmente está cerca de Inglaterra, o sea que es una amenaza para Inglaterra por su cercanidad territorial. Y segundo, Alemania es una potencia gracias a que posee la marina imperial más grande del mundo. Es decir, es potencia en el mar y controla, eso le da la posibilidad de controlar la comunicación marítima. ¿Sí? Ahora, el problema de Alemania es que no ha logrado crear un Estado centralizado, liberal, sino que lo que se demoró en esa construcción del Estado moderno. Inglaterra ya es un Estado moderno, Francia ya es un Estado moderno gracias a la Revolución Francesa. Esas revoluciones burguesas que vimos la semana pasada, pues su consecuencia principal es que Francia logró constituirse como un Estado-nación. Profe, una Inglaterra también lo pregunta. hace. ¿Cómo? Dime. Dime. Eso, lo que estás diciendo es, ese problema para el Estado fue en Alemania, ¿sí? Sí, en Alemania. Ok, gracias. En Alemania todavía estaban organizados con un Estado, que lo vimos la semana pasada, con una monarquía absolutista. ¿Se recuerdan? Que esa era la pelea entre los liberales y los monárquicos. Pues en Alemania todavía estaban en el poder los monárquicos, no los liberales. Los liberales crean los estados modernos. Los monárquicos, pues crean algo parecido, ¿sí? No feudal, pero tampoco capitalista, sino algo que vamos a llamar un estado absolutista o una monarquía absolutista. Alemania todavía está en ese proceso de crear esa revolución burguesa. Todavía no lo ha logrado hacer. La nobleza todavía domina Alemania, pero se beneficia de la revolución industrial y tiene un poder marítimo importante, ¿sí? Sobre todo para controlar las vías marítimas. Bueno, la revolución americana, o mejor, la revolución norteamericana, ¿sí? 1898, perdón, hacia comienzos del siglo XIX, o sea, a finales del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, Estados Unidos se independiza y tiene todo el siglo XIX para industrializarse, crear el Estado-nación, crear un Estado sólido, soporta una guerra civil donde pues pierden los esclavistas y eso le permite consolidar los derechos y las libertades civiles. ¿Sí? Toda esa carreta liberal de que todos los seres humanos somos libres. ¿Sí? Rusia es el último de los imperios y es el imperio de los más viejos. Todavía es un estado monárquico bajo el poder del zar, que es una dinastía, es una familia, ¿sí? De los Romanov, y ellos dominan Rusia.
con una tímida industria, sobre todo en la ciudad de San Petersburgo, con una nobleza muy fuerte y con unas relaciones casi feudales. Todavía, ya no son feudales, pero se parecen al feudalismo. O sea, todavía tiene rezagos feudales. Recuerden, ya no es feudal, todavía no es capitalista. Rusia está en ese proceso de superar esas relaciones feudales y consolidar las relaciones capitalistas. Nunca lo va a lograr hacer. ¿Quién va a terminar haciendo esa tarea? La Revolución Rusa en 1917 con Lenin, pero eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Lo que yo sí quiero que ustedes entiendan es que Rusia es de los últimos imperios monárquicos casi feudales. Alemania es un estado monárquico capitalista. ¿Sí? Bueno. Japón. Japón es el primer país no occidental en ingresar a este sistema mundial de países capitalistas. ¿Sí? Y lo hace a través de una revolución burguesa. ¿Sí? Pero una revolución burguesa bien interesante. Es de las revoluciones burguesas más interesantes que uno puede estudiar. Se le llama la revolución Meiji. Ahora bien, ¿en qué consistió? Entonces, se inicia en 1878 y básicamente el emperador lo que hace es fomentar la industrialización de Japón bajo un estado monárquico que defiende o intenta defender la cultura ancestral japonesa, pero industrializando Japón. Se intentan como conciliar ambas cosas, la tradición y la defensa de la cultura y la tradición japonesa con la industrialización. ¿Sí? A ese proceso de industrialización con defensa de la cultura, eso ocurre en la Revolución Meiji, ¿sí? Producto pues de un cabezazo que se pega el emperador para evitar ser derrocado como ocurrió en Europa con las monarquías, pero tampoco quedar rezagado de la industrialización que Europa está viviendo. Dice, vamos a industrializarnos porque no podemos quedarnos en el pasado, pero no podemos renegar del pasado porque somos nuestro pasado. Vamos a intentar conciliar ambas cosas. Los que acaban de llegar, bienvenidos. Por favor, apaguen inhabiliten sus audífonos para poder escuchar, porque hay mucha interferencia. Yuya también lo tiene prendido. Revisemos. Arjin, Yulitza, tu micrófono. Nahiri, tu micrófono, por favor. Inhabilítalo. Apágalo ahí. Listo, gracias. Ahora sí. Más fácil, ¿sí? Nos escucha mejor. Bien. Entonces, Huawei Mate 9, ¿quién es? Que aquí me aparece el usuario Huawei Mate 9. Dice, no logro escuchar, qué pena. Álvaro Cortés. ¿Ya escuchas? Sí, señor, ya. Listo, apaga tu micrófono entonces. Gracias. Bien. Bueno. Entonces, continúo con la carreta. Vamos a ver las causas de esa expansión imperialista o de esa expansión colonial. ¿Sí? Es un proceso histórico donde las potencias, o mejor, los grandes imperios de Europa se expanden entre, escríbanlo, 1870, 1914. ¿Listo? Pero el problema... Profe, Sí. ¿cuándo los imperios qué? ¿Expande? Vuelvo a repetir. La expansión colonial o imperialista ocurre como una expansión de los territorios de estas potencias mundiales entre 1870 y 1914. Listo. Bien. Termino esta idea
nos desconectamos y nos volvemos a conectar inmediatamente porque ya se me pasó la media hora. ¿Listo? Entonces nos toca volverlo a hacer. Ok, pero entonces eso lo vamos a hacer rápido. Vamos a conectarnos rápido e inhabilitamos audífonos. ¿Bien? Entonces termino esta idea. Esa expansión, ¿qué potencias? Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia. ¿Sí? Esta expansión tuvo las siguientes causas: factores económicos, factores políticos, factores geoestratégicos, factores culturales y científicos. 4 factores. Veamos el primero, factores económicos. Profe, espere un momento. ¿Voy muy Hable rápido? pasito. ¿Voy muy rápido? No. Bueno, voy muy rápido. Va a hacerlo más despacio. La expansión imperialista fue causada por 4 factores. Primer factor, factor económico. Lo voy a explicar. Las potencias para mantener el desarrollo industrial de esa revolución industrial necesitaban materias primas. Y el problema es que en sus países no están esas materias primas. En principio necesitan carbón. Y la potencia que tenga en su territorio carbón, pues domina la economía mundial, Inglaterra. Pero las potencias que no tienen carbón, les toca buscar carbón en alguna parte. ¿Dónde? En África, en Asia y en América Latina. El problema es que los recursos son no renovables y tienen límites, o sea, están limitados. La Tierra es redonda, no es eterna, no es infinita. Entonces los recursos no son infinitos. Y si una potencia ya es dueña de unos recursos en un territorio africano, pues la otra potencia va a buscar quitarle ese territorio para obtener esos recursos. ¿Sí es claro? O sea, empieza una guerra entre los imperios por recursos naturales. Segundo factor, ellos producen mercancías y necesitan invertir en otros países o en otros territorios para que esos territorios les compren esas mercancías. Era normal que un imperio le impusiera a sus colonias comprarle mercancías a otro imperio. Es decir, Francia le prohibía a los países, a los territorios africanos comprarle mercancías a Inglaterra. Le tenían que comprar obligatoriamente a Francia. ¿Sí? Tercera característica de este factor económico. Tener territorios afuera servía como una válvula de escape para la presión demográfica en su país. Voy a explicarlo. Específicamente, Inglaterra, como es una isla, no le cabía a toda esa gente. Entonces, ¿qué necesitaba? Irse a otros territorios, colonizarlos o conquistarlos, para que parte de su población se fuera a vivir a esos territorios. ¿Listo? Factores políticos. Entre otras cosas, el prestigio nacional. Y eso es muy importante, porque ese periodo del imperialismo, 1870-1914, en ese periodo se construyen los discursos nacionalistas. ¿Me hago entender? Es decir, los imperios, para legitimar, para justificar su expansión territorial, construyen discurso nacionalista. Eso es antes de Hitler. Hitler no ha nacido. Y ya Alemania, Francia, Inglaterra empiezan a construir un discurso nacionalista. Estados Unidos también. En Estados Unidos
uno de los próceres de la independencia norteamericana, Jefferson, escribe una doctrina política que se llama la doctrina de la fruta madura. Esa doctrina de la fruta madura dice que no va a apoyar la independencia de países en América Latina hasta que Estados Unidos no esté preparado de recoger sus frutos. O sea, los países de América Latina son frutos de un árbol y Estados Unidos no va a apoyar las independencias hasta que Estados Unidos no esté preparado para recoger esos frutos en su seno. ¿Sí? Eso lo van a entender mejor con el audio que les voy a dejar en la plataforma, que es muy interesante. Ahora bien, Bueno. sí. Correcto. Otro factor político es que dentro de estos países, dentro de estas potencias, hay grupos de presión de las élites dominantes que están interesadas en participar en los negocios que se puedan abrir en otros territorios. O sea, lo ven como una oportunidad de negocio. ¿Sí? Y están interesados en que la corona británica y el Estado británico impulsen la expansión territorial para ellos poder desarrollar sus negocios en ultramar, es decir, por fuera de su territorio. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, no sé cuánto, me quedan 3 minutos, entonces lo que explique en 3 minutos y nos volvemos a conectar, ¿listo? Ya por la plataforma de Google, les voy a enviar la invitación nuevamente, es otra clave y otro usuario para que se conecten. Entonces, dejamos hasta ahí, ¿sí? Dejamos hasta ahí y nos reconectamos. Entonces, tomémonos 10 minutos de receso y en esos 10 minutos de receso yo preparo acá el chat. ¿Listo? O sea, nos vemos a las 6:50, a las 7:04. A las 7:04. ¿Listo? Sí, señor. Vale, entonces... Profe, a una las pregunta. 7:04. ¿Nos volvemos a ver acá? ¿Sí? Sí, nos volvemos a ver acá Por en el esto. chat. Dale, profe. Listo. 7:04 Ah, minutos. bueno, ok. Listo. Chao.